Existe una carretera donde los autobuses avanzaban con una rueda casi suspendida sobre un abismo de cientos de metros, mientras la niebla borraba por completo el camino frente al conductor. Durante décadas, una sola equivocación en este lugar no significaba sufrir un accidente, significaba desaparecer entre la selva, sin posibilidad de regresar. Esta es la carretera de los Yungas, en Bolivia. Un camino tan peligroso que el mundo terminó conociéndolo por un nombre mucho más oscuro: la Carretera de la Muerte. La antigua carretera de los Yungas se encuentra en el departamento de La Paz, Bolivia, aproximadamente en las coordenadas 16 grados sur y 67 grados oeste. El recorrido conecta las frías alturas cercanas a La Paz con la región tropical de los Yungas y la localidad de Coroico. En apenas unas horas, el paisaje desciende desde las montañas andinas, situadas a más de 4.000 metros de altitud, hasta los bosques húmedos que anuncian la cercanía de la cuenca amazónica. Pero este cambio no ocurre suavemente. La carretera parece adherida a una pared vertical. En algunos tramos, el camino apenas alcanza unos pocos metros de ancho. A un lado se levanta la roca oscura de la montaña. Al otro, no existe ninguna barrera, ningún muro y ninguna segunda oportunidad. Solo hay vacío. Cascadas naturales caen directamente sobre la superficie. La lluvia transforma la tierra en barro. La niebla aparece sin advertencia y cubre los precipicios como una cortina blanca. Desde ciertos puntos, el fondo del barranco ni siquiera puede verse. Durante años, camiones cargados, automóviles y enormes autobuses utilizaron esta franja de tierra como una conexión esencial entre La Paz y las comunidades de los Yungas. Sin embargo, entre la vegetación todavía aparecen cruces, pequeños altares y restos metálicos oxidados. No son simples decoraciones. Cada uno marca el lugar donde alguien llegó al borde y nunca volvió. Pero la forma en que esta carretera fue construida esconde una historia todavía más inquietante. La carretera de los Yungas parece diseñada contra las leyes básicas de la seguridad. En algunos puntos, dos vehículos grandes no pueden cruzarse al mismo tiempo. Uno debe detenerse, retroceder o acercarse peligrosamente al precipicio para permitir el paso del otro. Y aquí aparece una regla extraña. Aunque en Bolivia normalmente se conduce por la derecha, en esta antigua carretera los vehículos circulaban por la izquierda. Esto permitía al conductor situado junto al abismo observar mejor la posición de sus ruedas, pero también significaba mirar directamente hacia la caída. El peligro aumenta durante la temporada de lluvias. El agua se filtra en las paredes rocosas y debilita el terreno. Piedras de gran tamaño pueden desprenderse sin previo aviso. Los deslizamientos bloquean el paso, mientras el barro reduce la capacidad de frenado. En las zonas más húmedas, las cascadas atraviesan la carretera y golpean los vehículos. La visibilidad puede reducirse hasta convertir el mundo en una superficie gris donde el conductor apenas distingue unos metros. El descenso también provoca cambios extremos de temperatura, vegetación y presión atmosférica. En la parte superior, el aire es frío y escaso. Más abajo, la humedad tropical cubre la montaña y la selva parece tragarse el camino. Es como viajar desde una planicie helada hasta un planeta selvático sin abandonar la misma carretera. Pero existe algo todavía más absurdo. Durante décadas, esta ruta no fue una atracción extrema, era un camino cotidiano. Familias, trabajadores, agricultores y pasajeros viajaban por aquí porque no tenían otra opción razonable. Y entonces ocurrió algo que convirtió su nombre en una sentencia. La antigua carretera fue construida durante la década de 1930, en una época marcada por la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Parte del trabajo fue realizado por prisioneros paraguayos capturados durante el conflicto. Sin maquinaria moderna y en medio de una geografía casi vertical, los trabajadores tuvieron que cortar la montaña para abrir un paso hacia la región de los Yungas. La carretera nació del aislamiento, la guerra y la necesidad.
Su objetivo era conectar La Paz con las tierras tropicales del norte, facilitando el transporte de productos agrícolas y el acceso a comunidades que permanecían separadas por la cordillera. Pero la montaña nunca fue completamente dominada. La carretera quedó estrecha, inestable y expuesta a derrumbes. Aún así, el tráfico aumentó. Autobuses repletos de pasajeros comenzaron a compartir el camino con camiones pesados, vehículos particulares y animales de carga. Los conductores desarrollaron códigos silenciosos. Tocaban la bocina antes de una curva. Observaban las huellas del barro y esperaban en pequeños ensanchamientos para dejar pasar a los vehículos que venían en dirección contraria. En algunos puntos, los viajeros realizaban ofrendas a la Pachamama antes de iniciar el descenso. Derramaban una pequeña cantidad de alcohol sobre la tierra, pidiendo permiso y protección a la montaña. Para muchos, no era superstición. Era una forma de aceptar que, en aquella carretera, la habilidad humana no siempre era suficiente. Y las cifras que comenzaron a surgir demostraron que el miedo estaba completamente justificado. Durante sus años más oscuros, la carretera de los Yungas fue asociada con decenas e incluso cientos de muertes anuales, aunque las estimaciones históricas varían según las fuentes. Los accidentes podían ocurrir por una falla mecánica, una maniobra equivocada, un desprendimiento de roca, o simplemente por no distinguir el borde durante la niebla. Cuando un vehículo caía, la inclinación del terreno hacía casi imposible detenerlo. Algunos descendían cientos de metros, destruyéndose contra las rocas antes de desaparecer bajo la vegetación. Las operaciones de rescate eran extremadamente difíciles. No había un acceso directo al fondo de muchos barrancos. La selva, la lluvia y la pendiente impedían recuperar algunos vehículos y cuerpos. En julio de 1983 ocurrió una de las tragedias más recordadas. Un autobús cayó en un cañón y más de 100 personas perdieron la vida, en uno de los peores accidentes de tráfico registrados en Bolivia. Años después, la carretera recibió atención internacional y fue descrita como una de las más peligrosas del planeta. Finalmente, se construyó una ruta alternativa más moderna, con pavimento, 2 carriles, sistemas de drenaje y barreras de protección. Gran parte del tráfico cotidiano abandonó el antiguo camino. Parecía el final de la carretera de la muerte, pero ocurrió exactamente lo contrario. Cuando los autobuses y camiones desaparecieron, comenzaron a llegar miles de turistas en bicicleta, atraídos por la posibilidad de descender por el camino que había aterrorizado a generaciones enteras. La carretera dejó de ser una necesidad mortal y se convirtió en una aventura internacional. Sin embargo, el peligro nunca desapareció por completo. Hoy, la antigua carretera de los Yungas es mucho más tranquila que en el pasado. Los vehículos pesados utilizan principalmente la ruta moderna, mientras grupos de ciclistas descienden acompañados por guías especializados. Pero la tranquilidad puede ser engañosa. La superficie continúa siendo estrecha. Las rocas todavía caen. La lluvia sigue convirtiendo el suelo en barro. La niebla puede cerrar el paisaje en segundos y el precipicio permanece exactamente donde siempre estuvo. La verdad más sorprendente es que la carretera nunca necesitó perseguir a sus víctimas. Bastaba con esperar. Esperar una tormenta, una rueda demasiado cerca del borde, un freno sobrecalentado o una decisión tomada un segundo demasiado tarde. Los altares junto al camino recuerdan que este lugar no fue construido para entretener turistas. Fue creado por hombres atrapados en las consecuencias de una guerra y utilizado por comunidades que arriesgaban la vida para mantenerse conectadas con el resto del país. Actualmente, la selva está recuperando lentamente algunos sectores. Las raíces fracturan la superficie. El musgo cubre las paredes. La vegetación oculta restos de antiguos accidentes. Con el paso del tiempo, la montaña parece estar borrando las pruebas. Pero quienes recorren el camino aseguran que, bajo la niebla, todavía pueden distinguir formas metálicas en el fondo de ciertos barrancos. Vehículos que jamás fueron recuperados. Historias que nunca pudieron reconstruirse.
Y mientras la antigua carretera continúa desmoronándose bajo la lluvia, una pregunta permanece suspendida sobre el abismo. ¿Cuántos secretos siguen ocultos bajo la selva, esperando que la montaña finalmente los revele? Hay una carretera en Bolivia donde los autobuses avanzaban sobre una franja de tierra más estrecha que su propia longitud, con cientos de metros de vacío bajo las ruedas y una niebla capaz de borrar el mundo en segundos. Durante décadas, miles de personas cruzaron este camino sabiendo que un pequeño error no terminaría en una simple colisión, terminaría en una caída de la que quizá nadie regresaría. Su nombre oficial es Camino a los Yungas, pero el mundo lo conoce como la Carretera de la Muerte. La antigua carretera de los Yungas se encuentra en el departamento de La Paz, al oeste de Bolivia, aproximadamente en los 16 grados de latitud sur y los 67 grados de longitud oeste. Une las alturas andinas cercanas a La Paz con la región subtropical de los Yungas y la localidad de Coroico. Su recorrido atraviesa la cordillera oriental, descendiendo desde el Paso de la Cumbre, situado a unos 4.650 metros sobre el nivel del mar, hasta los bosques húmedos de las tierras bajas. En pocas horas, el viajero abandona un paisaje frío, rocoso y casi sin vegetación para entrar en una selva densa, caliente y cubierta de nubes. Pero entre ambos mundos existe una cicatriz. La carretera fue excavada directamente sobre paredes montañosas casi verticales. Algunos tramos tienen menos de 3 metros de ancho. A un lado se encuentra la roca húmeda. Al otro, precipicios que pueden superar varios cientos de metros. No hay barandillas. No hay espacio suficiente para corregir una maniobra. Y muchas veces, tampoco existe visibilidad. Cascadas naturales caen sobre el camino. La niebla cubre las curvas. El barro esconde el borde y la vegetación crece hasta hacer que la carretera parezca desaparecer dentro de la montaña. Durante años, autobuses llenos de pasajeros, camiones cargados de alimentos y vehículos particulares tuvieron que compartir esta ruta. Todavía hoy aparecen cruces junto al precipicio. Algunas llevan nombres, otras están tan deterioradas que ya no puede leerse quién murió allí. Sin embargo, lo más inquietante no está junto al camino. Está oculto cientos de metros más abajo. Casi todo en la carretera de los Yungas contradice la lógica de una vía normal. Mientras en la mayor parte de Bolivia los vehículos circulan por la derecha, en este camino debían hacerlo por la izquierda. La razón era aterradora. Así, el conductor podía observar directamente la distancia entre sus ruedas y el borde del precipicio. Era una regla creada no para evitar el peligro, sino para mirar de frente la posibilidad de morir. Cuando dos vehículos grandes se encontraban, uno debía detenerse. A veces era necesario retroceder lentamente hasta encontrar una zona un poco más ancha. Imaginemos un autobús repleto de personas avanzando marcha atrás, bajo la lluvia, sobre barro resbaladizo y con una rueda a pocos centímetros del vacío. Pero el ancho del camino era solo una parte del problema. El clima cambia con una rapidez extrema. El aire frío de las alturas se encuentra con la humedad que asciende desde la Amazonía, formando nubes densas alrededor de la montaña. En pocos segundos, un paisaje completamente visible puede transformarse en una pared blanca. La lluvia penetra las fracturas de la roca y aumenta la presión en el interior del terreno. Esto favorece desprendimientos, deslizamientos y la caída repentina de piedras sobre la carretera. En la parte superior, el paisaje parece pertenecer a un planeta congelado. Más abajo, helechos gigantes, musgo y árboles cubiertos de humedad rodean la ruta como una selva prehistórica. Es como cruzar dos mundos distintos por una cornisa suspendida en el cielo. Pero lo más difícil de creer es que este camino no fue creado para aventureros. Fue construido en medio de una guerra. La carretera comenzó a tomar forma durante la década de 1930, mientras Bolivia y Paraguay luchaban en la Guerra del Chaco.
Parte del trabajo fue realizado por prisioneros paraguayos capturados durante el conflicto. Sin la tecnología de ingeniería actual, tuvieron que abrir un paso a través de una de las geografías más hostiles de Sudamérica. La ruta debía conectar La Paz con la región de los Yungas y facilitar el transporte de café, cítricos, coca y otros productos agrícolas desde las tierras tropicales. Era una obra necesaria, pero también era una construcción desesperada. Los trabajadores excavaron la roca en condiciones extremas, rodeados por pendientes inestables, lluvias intensas y precipicios. La montaña fue cortada lo suficiente para permitir el paso, pero nunca fue realmente controlada. Con el tiempo, el tráfico aumentó. Los conductores aprendieron a tocar la bocina antes de entrar en las curvas ciegas. Esperaban en pequeños ensanchamientos y observaban las marcas del barro para saber si otro vehículo se aproximaba. Algunos viajeros derramaban alcohol sobre la tierra como ofrenda a la Pachamama. Otros rezaban antes de comenzar el descenso. No lo hacían por tradición turística. Lo hacían porque sabían que la experiencia no garantizaba la supervivencia. La carretera había nacido de la necesidad humana, pero parecía seguir perteneciendo a la montaña. Entonces comenzaron los accidentes. Y pronto, los barrancos se llenaron de historias que nadie pudo contar por completo. En sus años más peligrosos, la carretera de los Yungas adquirió una reputación mundial por la cantidad de vehículos que desaparecían en sus precipicios. Una falla en los frenos, una piedra bajo una rueda, un desprendimiento o una reacción tardía podían convertir un viaje cotidiano en una tragedia. Los autobuses eran especialmente vulnerables. Su gran tamaño ocupaba casi todo el ancho del camino. En algunas curvas, la parte delantera podía quedar suspendida sobre el barranco mientras el conductor intentaba calcular el giro. Cuando un vehículo caía, la pendiente era tan pronunciada que podía recorrer cientos de metros antes de detenerse. Muchos restos quedaban atrapados bajo árboles, rocas y vegetación. Llegar hasta ellos era extremadamente difícil. Los equipos de rescate tenían que descender por terrenos inestables, bajo lluvia y con poca visibilidad. En algunos casos, recuperar los cuerpos era imposible. En julio de 1983, un autobús cayó a un cañón y más de 100 personas perdieron la vida en una de las peores tragedias viales de la historia boliviana. A mediados de la década de 1990, la carretera ya era conocida internacionalmente como una de las más peligrosas del planeta. Finalmente, se construyó una nueva ruta con 2 carriles, pavimento, drenajes y barreras de protección. El tráfico principal abandonó el antiguo camino. Parecía que la historia había terminado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La carretera que había aterrorizado a generaciones se convirtió en una atracción turística. Hoy, miles de viajeros llegan a Bolivia para descender la antigua carretera en bicicleta. Comienzan entre el frío y las nubes de la cumbre. Después, bajan rápidamente hacia la vegetación tropical, atravesando cascadas, curvas cerradas y precipicios abiertos. La mayoría viaja con guías, equipos de protección y vehículos de apoyo. El tráfico pesado se ha reducido y las condiciones son diferentes a las de décadas anteriores. Pero la carretera no se ha vuelto inofensiva. La niebla continúa apareciendo sin aviso. Las lluvias siguen debilitando las laderas. Las piedras todavía caen y el borde permanece sin protección en numerosos tramos. La naturaleza no reconoce que la ruta ahora sea una atracción. Para la montaña, nada ha cambiado. La revelación final es que el verdadero peligro de los Yungas nunca fue una leyenda, una maldición ni una fuerza sobrenatural. Fue la combinación perfecta de geología, clima y necesidad humana. Una carretera construida sobre roca fracturada, entre grandes diferencias de altitud, humedad constante y pendientes que jamás estuvieron destinadas a soportar tráfico intenso. Con cada temporada de lluvias, el agua continúa erosionando la superficie. Las raíces abren nuevas grietas,
El musgo cubre las paredes y la selva avanza lentamente sobre los sectores abandonados. Bajo la vegetación, permanecen restos de vehículos que nunca fueron recuperados por completo. Algunos pertenecen a accidentes conocidos, otros no aparecen en ningún registro claro. Quizá por eso, los antiguos conductores decían que la carretera siempre cobraba algo a quienes la atravesaban: una ofrenda, una oración, una parte del vehículo o una vida. Hoy, los ciclistas pasan junto a las cruces, fotografían los precipicios y continúan descendiendo. Pero cuando la niebla envuelve la montaña y el sonido de las cascadas cubre todos los demás ruidos, resulta imposible no mirar hacia el fondo, porque allí abajo, ocultas bajo la selva, todavía existen historias sin nombre. Y mientras la antigua carretera desaparece lentamente bajo la vegetación, queda una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Cuántas personas siguen perdidas en aquellos barrancos? ¿Y cuántas jamás fueron buscadas? En el extremo norte de Alaska, existe una carretera donde el combustible puede congelarse, el horizonte puede desaparecer bajo una tormenta blanca y una avería puede dejar a un conductor atrapado durante horas en temperaturas capaces de matar. Se llama James Dalton Highway, una ruta industrial que atraviesa el Círculo Polar Ártico y conduce hacia un territorio donde la carretera, el cielo y el hielo parecen fundirse en una sola superficie infinita. La James Dalton Highway se encuentra en el estado de Alaska, en el extremo noroccidental de los Estados Unidos. Comienza cerca de Leavenworth, aproximadamente a 80 millas al norte de Fairbanks, y avanza durante más de 400 millas hasta Deadhorse, junto a los campos petrolíferos de Prudhoe Bay. Su trazado se extiende aproximadamente desde los 65 grados de latitud norte hasta casi los 70 grados norte, penetrando profundamente en el Ártico. A lo largo del viaje, la carretera cruza bosques boreales, el poderoso río Yukon, el Círculo Polar Ártico, la cordillera Brooks y la vasta llanura costera de la vertiente norte. En el sur, abetos oscuros se levantan junto a colinas onduladas. Más adelante, los árboles comienzan a desaparecer. Finalmente, solo quedan tundra, montañas desnudas, hielo y un horizonte sin refugios. La carretera acompaña durante gran parte del recorrido al oleoducto Trans-Alaska, una enorme tubería metálica que transporta petróleo desde Prudhoe Bay hacia el sur del estado. Desde el aire, ambos parecen dos líneas artificiales atravesando un territorio que nunca estuvo destinado a recibirlas. La Dalton no es una autopista turística convencional. Gran parte de su superficie está formada por grava, tierra compactada y secciones de pavimento irregular. Los camiones industriales dominan el camino, transportando combustible, maquinaria y suministros hacia los campos petrolíferos del norte. Entre Fairbanks, Coldfoot y Deadhorse existen enormes distancias con muy pocos servicios. Durante largos tramos no hay viviendas, hospitales ni talleres cercanos, solo una línea que continúa hacia el norte. Sin embargo, cuanto más se acerca al Ártico, más difícil resulta distinguir si la carretera atraviesa el paisaje o si el paisaje está intentando borrarla. Y lo que sucede durante el invierno transforma esa ruta en algo casi imposible. En invierno, la Dalton Highway deja de parecer una carretera ordinaria. La nieve cubre las señales, oculta las cunetas y suaviza los límites entre la superficie y el terreno. Cuando el viento levanta la nieve suelta, puede producirse una ventisca blanca en la que desaparecen el cielo, las montañas y el camino. El conductor ya no observa un paisaje, observa una pared de luz sin profundidad. Las temperaturas pueden caer muy por debajo del punto de congelación. El aceite se vuelve más espeso, las baterías pierden potencia y los componentes mecánicos pueden fallar bajo un frío extremo. Incluso detenerse durante demasiado tiempo puede convertirse en un problema. Sin calefacción, un vehículo deja rápidamente de ser un refugio,
y se transforma en una caja metálica congelada. Pero el frío visible no es el único enemigo. Bajo la carretera existe permafrost, suelo que permanece congelado durante largos periodos. Cuando una parte de ese terreno se descongela, pierde estabilidad y puede hundirse. Cuando vuelve a congelarse, se expande y deforma la superficie. Por eso aparecen ondulaciones, grietas y desniveles capaces de sorprender incluso a conductores experimentados. En verano, el polvo reduce la visibilidad y las piedras lanzadas por los camiones pueden romper parabrisas. La lluvia convierte ciertos sectores en barro resbaladizo. En invierno, esos mismos tramos se transforman en hielo pulido. La ruta atraviesa además el paso Atigun, a unos 4.800 pies de altitud, el paso de carretera más elevado de Alaska. Allí, la Dalton cruza la cordillera Brooks mediante pendientes pronunciadas, curvas difíciles y laderas expuestas a tormentas y avalanchas. El paisaje recuerda a otro planeta: montañas negras bajo una luz azulada, nieve desplazándose como humo, y camiones avanzando lentamente entre paredes de hielo. Pero esta carretera no fue construida para explorar el Ártico. Fue creada para alcanzar algo enterrado bajo él. La historia de la Dalton Highway está ligada al descubrimiento de enormes reservas de petróleo en Prudhoe Bay. A finales de la década de 1960, las compañías necesitaban una vía terrestre capaz de transportar trabajadores, equipos y materiales hacia la vertiente norte de Alaska. El primer intento fue una ruta invernal conocida como Hickel Highway. Sin embargo, aquella vía dependía del suelo congelado y no ofrecía una conexión permanente. Poco después comenzó la construcción de un camino industrial más resistente. Durante los primeros años, la actual Dalton Highway era conocida simplemente como Howe Road, la carretera de transporte. Su función principal era apoyar la construcción y el mantenimiento del oleoducto Trans-Alaska. La vía fue levantada con enorme rapidez a través de bosques, ríos, montañas y tundra. Los equipos trabajaron en un ambiente donde el clima podía destruir en horas lo que había tardado semanas en construirse. Durante mucho tiempo, grandes secciones permanecieron cerradas al público. No era un camino diseñado para viajeros, sino un corredor controlado por la industria petrolera. En 1994, la carretera fue abierta completamente al tráfico público hasta Dead Horse, pero nunca perdió su carácter industrial. Los camiones pesados continúan teniendo prioridad. Levantan nubes de polvo, proyectan grava y recorren pendientes cubiertas de hielo con cargas esenciales para las instalaciones del norte. A lo largo de la ruta todavía se observan estaciones de bombeo, campamentos de mantenimiento y estructuras aisladas que parecen puestos avanzados en un territorio extraterrestre. La carretera representa una contradicción inquietante, una obra humana construida para extraer energía del Ártico, sostenida sobre un suelo congelado que está cambiando, y lo que los ingenieros comenzaron a observar bajo la superficie hizo que esa contradicción resultara aún más preocupante. El mayor peligro de la Dalton no siempre llega desde arriba. También puede surgir desde el terreno. El permafrost funciona como una base sólida mientras permanece congelado. Pero cuando aumenta su temperatura, el hielo contenido en el suelo comienza a derretirse. El terreno pierde volumen, se vuelve irregular y puede provocar hundimientos, fallos en los terraplenes y problemas de drenaje. En algunas zonas, el agua queda atrapada junto a la carretera. En otras, erosiona la base o abre canales bajo la superficie. Las autoridades deben reparar constantemente sectores dañados por el hielo, las inundaciones y el movimiento del terreno. En el año 2015, graves inundaciones afectaron el tramo norte de la Dalton. El agua cubrió y destruyó partes de la carretera, obligando a reconstruir y elevar secciones enteras sobre la tundra. Pero el peligro más inmediato continúa siendo el aislamiento. Una rueda destruida, una colisión con un camión o una avería mecánica pueden ocurrir a decenas de millas del servicio más cercano. La señal telefónica es limitada o inexistente en numerosos sectores. Durante una tormenta, la ayuda puede tardar. En el paso Atigun,
El viento puede empujar la nieve sobre el camino hasta ocultarlo. Las avalanchas amenazan las laderas. En la llanura costera, la ausencia de árboles permite que el viento avance sin obstáculos. Los conductores profesionales llevan ropa térmica, alimentos, herramientas, combustible adicional y sistemas de comunicación. Saben que la carretera puede cambiar entre una curva y la siguiente. Sin embargo, existe una amenaza que ni siquiera la experiencia puede eliminar. La Dalton depende de un equilibrio entre ingeniería y naturaleza. Y ese equilibrio podría estar comenzando a romperse. La revelación más sorprendente de la Dalton Highway es que el hielo que la vuelve peligrosa también ayuda a mantenerla con vida. Durante décadas, la ingeniería ártica se ha apoyado en la estabilidad del terreno congelado, pero cuando el permafrost se calienta y se descongela, esa base deja de comportarse como roca. Se une, se desplaza y obliga a reconstruir una carretera que nunca permanece completamente inmóvil. Esto convierte a la Dalton en algo más que una ruta peligrosa. Es un laboratorio abierto donde puede observarse el choque entre infraestructura, industria y cambio ambiental. Cada reparación altera el terreno. Cada terraplén modifica el movimiento del agua. Cada temporada cálida puede revelar nuevos puntos débiles bajo la superficie. Al mismo tiempo, la carretera atraviesa hábitats utilizados por caribúes, osos, lobos, zorros árticos y aves migratorias. El tráfico, el ruido y la actividad industrial introducen una presencia constante en uno de los territorios menos poblados del continente. Sin embargo, la Dalton también es una conexión vital. Sin ella, transportar suministros hacia Dead Horse y mantener las instalaciones del norte sería mucho más difícil. Cerrar la carretera no es una solución sencilla. Mantenerla tampoco lo es. Ese es el verdadero misterio del camino. Una ruta creada para dominar el Ártico, que ahora debe adaptarse a un Ártico cada vez menos predecible. Al final del recorrido, cerca de Dead Horse, el paisaje se vuelve casi completamente plano. No hay montañas que detengan el viento, ni árboles que indiquen la escala. En invierno, la carretera desaparece bajo la nieve y parece continuar directamente hacia el vacío blanco. Los camiones siguen avanzando. El oleoducto continúa transportando petróleo. Y bajo ambos, el suelo congelado guarda miles de años de historia climática. Pero mientras ese hielo comienza a cambiar, surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué ocurrirá el día en que la carretera hacia el fin del mundo ya no pueda sostener el peso del mundo que la construyó? Imagina conducir sobre un cementerio vertical de hielo y roca, donde cada respiración es una batalla contra la asfixia y la gravedad misma espera devorarte con impaciencia. Esta es la cicatriz más letal jamás tallada en el techo del mundo. Un paso donde la ambición humana chocó violentamente con fuerzas geológicas que desearían borrarnos para siempre de la existencia. Como explorador que ha dedicado su vida a documentar los bordes más afilados de nuestro mundo, les doy la bienvenida a las alturas asfixiantes del sur de Asia, específicamente en la frontera implacable entre Pakistán y China. Nos encontramos cerca de los 35 grados de latitud norte y los 74 grados de longitud este, en el oscuro y gélido corazón del paso de Khunjerab. Esta es la legendaria carretera del Karakorum, mundialmente célebre por ostentar el título de la ruta internacional pavimentada más alta del planeta, alcanzando más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente, es una anomalía visual majestuosa y aterradora. Un tajo artificial cortando a través del punto exacto donde el subcontinente indio colisiona sin piedad contra la placa euroasiática. Al mirar por la ventana de cualquier vehículo, no ves simples paisajes, sino muros titánicos de granito oscuro que se elevan hacia un cielo perpetuamente gris, flanqueados por abismos insondables, donde las aguas furiosas del río Indo tragan la luz del sol. Es un lugar donde el polvo, la piedra y las nubes convergen en un abrazo asfixiante. Sin embargo, detrás de esta extrema y cruda belleza,
Las vastas cordilleras ocultan un silencio sepulcral que incomoda al viajero más experimentado. Y lo que los topógrafos encontraron oculto en estas sombras profundas durante las primeras expediciones plantea una pregunta que, hasta el día de hoy, hiela la sangre. Lo que hace que esta vía sea algo verdaderamente imposible de asimilar es su absoluta rebelión contra la supervivencia biológica y las leyes de la física. Conducir por las cornisas del Karakorum no es un viaje terrestre ordinario. Es estrictamente comparable a navegar por la superficie fracturada de un exoplaneta helado. El aire en estas cumbres contiene apenas una fracción del oxígeno disponible a nivel del mar, provocando que los motores de combustión agonicen y los cerebros humanos experimenten delirios mortales causados por la hipoxia. Pero lo más perturbador no es la altitud extrema, sino los colosos vivos que acechan la ruta, los llamados glaciares galopantes. A diferencia de las formaciones de hielo estáticas y predecibles del resto del mundo, los glaciares de esta región poseen una anomalía térmica y de presión que los hace avanzar repentinamente a velocidades aterradoras, aplastando tramos enteros de asfalto y acero como si fueran frágiles hojas de papel. Es un entorno alienígena y hostil, donde vientos huracanados levantan nubes de arena negra y nieve cristalizada, creando ilusiones ópticas que distorsionan la ubicación real del precipicio, engañando a los ojos. Pero lo que los científicos descubrieron después, al analizar las entrañas de estas montañas de hielo en constante y violento movimiento, desafió absolutamente todo lo que la glaciología y la geología moderna creían posible. La historia oculta de la carretera del Karakorum está cimentada sobre un pacto macabro con la muerte, un origen oscuro que los coloridos folletos turísticos omiten sistemáticamente. Iniciada a finales de la década de los 50 y completada casi 20 años después, fue bautizada de manera arrogante como la octava maravilla del mundo. Sin embargo, las tribus locales que han habitado estos valles durante milenios susurran antiguas y oscuras leyendas. Hablan de entidades inmemoriales, espíritus de las cumbres, que exigían un constante tributo de sangre fresca para permitir el paso a los mortales que osaban perforar su dominio. Estas historias, inicialmente descartadas como simple e ignorante folclore, comenzaron a cobrar un tono profundamente perturbador cuando salieron a la luz los diarios privados desclasificados de los primeros ingenieros y topógrafos del proyecto. En sus páginas, escritas con manos temblorosas, relataban noches de terror absoluto, maquinaria pesada que desaparecía sin dejar rastro en la niebla densa y vibraciones subterráneas rítmicas que no correspondían a la actividad sísmica natural. Había zonas enteras donde la roca negra se negaba a ser perforada con explosivos, como si poseyera una densidad antinatural o estuviera protegiendo celosamente algo masivo enterrado en su núcleo. Lo que hallaron en las excavaciones más profundas de los túneles ciegos cambió todo, transformando un supuesto milagro de la infraestructura moderna en un encubrimiento aterrador. El verdadero lado oscuro de este portento arquitectónico se mide en vidas perdidas y tragedias silenciadas. Las cifras oficiales, a menudo suavizadas por los gobiernos, admiten que más de 1,000 trabajadores perecieron durante su infernal construcción, lo que equivale a casi una muerte violenta por cada kilómetro pavimentado, hombres aplastados por deslizamientos de tierra instantáneos, campamentos enteros, tragados por avalanchas nocturnas, o vehículos militares perdidos para siempre en gargantas sin fondo, donde el eco ni siquiera regresa. Hoy en día, el peligro no ha desaparecido, simplemente ha mutado en algo más grande. Los climatólogos y geólogos han emitido advertencias urgentes y desesperadas. El rápido e incontrolable derretimiento del permafrost que sostiene las laderas está desestabilizando millones de toneladas de roca comprimida. El agua de deshielo se filtra por las fallas milenarias, creando verdaderas bombas de tiempo hidráulicas. Ya hemos presenciado catástrofes apocalípticas en el año 2010, cuando un deslave masivo sepultó pueblos enteros y creó un lago oscuro y letal de la noche a la mañana, ahogando partes de la autopista bajo aguas gélidas.
Pero la amenaza ambiental esconde un riesgo biológico mucho más profundo. El hielo derritiéndose amenaza con liberar patógenos prehistóricos que han estado dormidos en la oscuridad durante millones de años. Y luego, en medio del pánico de los especialistas medioambientales, ocurrió algo aún más extraño que heló las venas de toda la comunidad científica internacional. La revelación más impactante, un secreto celosamente guardado en los pasillos de la sismología de alta montaña, es que la carretera del Karakorum está técnicamente viva y devorándose a sí misma de manera consciente. Debido a la extrema y brutal presión del choque tectónico constante entre la placa de la India y Asia, estas montañas están creciendo varios milímetros al año, cerrándose lentamente como las fauces implacables de un titán de piedra. La carretera no es una estructura permanente, es una herida temporal que la Tierra está cerrando violentamente. Recientemente, investigadores acústicos de vanguardia detectaron que la masiva fricción tectónica bajo el asfalto resquebrajado emite potentes y continuas ondas de infrasonido. Estas frecuencias, aunque inaudibles para el oído consciente, resuenan directamente en las cavidades del cráneo humano, induciendo sentimientos de terror irracional, vértigo extremo y alucinaciones visuales hiperrealistas. Los conductores que giran el volante y caen al abismo sin motivo aparente no cometen simples errores de cálculo humano. Son hipnotizados, arrastrados por el lamento inaudible de una montaña que no los quiere allí. La verdadera naturaleza de esta ruta es una gigantesca trampa sensorial diseñada por la geología misma para repeler a la humanidad. Y la última grabación recuperada de la caja negra de un convoy desaparecido en el hielo eterno no capturó el sonido de frenos chirriando ni de motores fallando, sino una voz gutural y profunda brotando directamente de la roca sólida, advirtiendo que el verdadero y furioso despertar de la montaña apenas está por comenzar. Imagina un sendero esculpido a sangre y pólvora sobre un abismo sin fondo, donde el más mínimo error de cálculo no te cuesta el vehículo, sino que te borra de la faz de la tierra en un descenso interminable de caída libre. Este es el cañón Skippers, una trampa mortal suspendida en el aire donde la codicia humana talló una arteria hacia la nada, y donde la propia montaña parece estar al acecho en silencio para devorarte. Bienvenidos a los confines más traicioneros del hemisferio sur, en la agreste isla sur de Nueva Zelanda. Exactamente al norte de la pintoresca y vibrante ciudad de Queenstown, oculta entre las escarpadas e implacables montañas de la región de Otago, yace una cicatriz geológica que desafía toda lógica. Conocida mundialmente como la carretera del cañón Skippers, esta vía de 22 kilómetros es tan extrema y aterradora que las agencias de alquiler de vehículos prohíben estrictamente a sus clientes adentrarse en ella. Cualquier seguro pierde su validez en el instante en que las llantas tocan el polvo de este precipicio. Geográficamente, es una monstruosidad fascinante. Es una franja irregular de tierra suelta y grava apenas lo suficientemente ancha para un solo vehículo, flanqueada por una pared de roca afilada a un lado y una caída vertical de cientos de metros hacia las oscuras y turbulentas aguas del río Shotover. Al otro, no hay barandillas de contención, no hay líneas divisorias, no hay el más mínimo margen para la supervivencia humana. La roca misma parece astillada, como si un gigante enfurecido hubiera arañado la ladera de la montaña en un acto de pura violencia natural. Es un paisaje sobrecogedor pero cargado de una tensión letal. Pero lo que ocultan las rocas fracturadas de esta garganta pálida no es solo un peligro físico evidente a la vista de los viajeros desprevenidos, sino un secreto que la propia Tierra ha intentado sepultar desesperadamente durante siglos. Lo que hace que este camino sea absolutamente insólito e increíble es que, bajo los estándares de la física y la geología moderna, no debería existir. La vía entera está tallada directamente en roca de esquisto, un material natural notoriamente blando, frágil y altamente propenso a desmoronarse bajo la presión constante del viento y la humedad.
Transitar por aquí en un vehículo metálico de toneladas de peso es el equivalente terrestre a caminar sobre una cuerda floja oxidada en medio de un huracán. Cuando los fuertes vientos aúllan a través del estrecho cañón, levantan paredes cegadoras de polvo cristalino, mientras el sol proyecta sombras engañosas que alteran por completo la percepción humana de la profundidad. Las condiciones aquí son tan extremas, desoladas y estériles que las laderas polvorientas y dentadas se asemejan directamente a los cañones fracturados de Marte. Es un entorno alienígena y hostil, donde la vida biológica parece un error matemático. El camino serpentea a través de innumerables curvas ciegas, obligando a los conductores a retroceder kilómetros enteros sobre el filo de la muerte si se encuentran de frente con otro viajero. Y entonces ocurrió algo aún más extraño cuando los topógrafos decidieron analizar la composición profunda de estas paredes aparentemente inertes. Ninguna carretera de esta naturaleza suicida nace por mero capricho del destino. El cañón Skippers fue forjado en el yunque de la desesperación extrema y la fiebre del oro a finales del siglo XIX. Miles de mineros llegaron a este infierno vertical persiguiendo el espejismo de la riqueza incalculable en el río Shotover, alguna vez catalogado como el río más rico del planeta. La ruta fue esculpida a mano, golpe a golpe, utilizando herramientas primitivas y explosivos de pólvora negra inestable, por hombres que colgaban frágilmente de cuerdas de cáñamo sobre el abismo. Sin embargo, los registros históricos oficiales omiten sistemáticamente las verdades más macabras. Los diarios recuperados de los ingenieros de la época victoriana revelan una tasa de mortalidad aterradora que los capataces ocultaron deliberadamente para no espantar a los codiciosos inversores internacionales. Relatan explosiones inexplicables que ocurrían en el silencio de la noche, sombras que provocaban el pánico ciego en los caballos de carga, y una extraña locura paranoica que infectaba la mente de los trabajadores, que pasaban demasiado tiempo picando la roca viva de la garganta. La tradición oral de los mineros sobrevivientes susurraba que el oro del cañón estaba maldito, exigiendo un tributo ineludible de sangre por cada onza arrebatada a la tierra. Lo que los investigadores contemporáneos encontraron al mapear con tecnología de penetración terrestre las minas colapsadas bajo la carretera, lo cambió absolutamente todo, transformando la historia de la ambición humana en un relato de horror subterráneo. El verdadero terror visceral del cañón Skippers reside en la falsa y reconfortante ilusión de seguridad que ofrece en los raros días de sol brillante. Bajo esa hermosa fachada paisajística, es un depredador paciente y silencioso. A lo largo de las últimas décadas, este abismo ha cobrado un número no revelado de vidas. Automóviles todoterreno han resbalado por el borde traicionero debido a un momento microscópico de distracción, cayendo en una espiral mortal hacia un río helado donde la violencia del impacto pulveriza cualquier esperanza humana de rescate. Las desapariciones en esta zona son escalofriantes, y aunque las autoridades locales suelen atribuirlas a la fatiga del conductor, los habitantes ancestrales saben que el cañón simplemente reclama lo que considera suyo. Hoy en día, las advertencias de la comunidad científica han alcanzado un punto de no retorno. La blanda roca de esquisto está experimentando una aceleración antinatural en su tasa de erosión. Los sismólogos han detectado que las intensas lluvias estacionales están disolviendo en silencio los cimientos invisibles que sostienen la grava compactada. Microfisuras indetectables a simple vista se expanden implacablemente bajo el peso vibratorio de los vehículos turísticos. El camino no solo se está deteriorando con el tiempo, se está desintegrando activamente a nivel estructural, preparando el escenario para un deslizamiento masivo y catastrófico. Pero lo que los científicos descubrieron después, al medir las alteraciones en la presión atmosférica del desfiladero, helaría la sangre del aventurero más valiente. El último gran secreto, la verdad más perturbadora y silenciada del cañón Skippers, no yace en el frágil suelo que cruje bajo los neumáticos, sino en las corrientes de aire mismo que estrangulan el desfiladero. Recientes estudios de bioacústica extrema
han revelado que la geometría asimétrica y cerrada de las inmensas paredes de piedra, combinada con la furiosa fricción del río Shotover en las profundidades, actúa exactamente como un colosal generador sónico. Esta formación geológica natural concentra y dispara frecuencias de infrasonido de forma continua hacia la carretera. Estas densas ondas de baja frecuencia, indetectables para el oído humano consciente, bombardean directamente la amígdala cerebral de cualquier persona que conduzca por la cornisa. Provocan náuseas repentinas, episodios de microsueño letal, alteración de la visión espacial y un profundo, inexplicable e instintivo terror cerval que paraliza los reflejos. El cañón es, en la práctica, un arma psicológica creada por la Tierra, una trampa neurológica que desorienta a sus víctimas, forzando el error humano justo en las curvas más angostas y mortales. La montaña no está simplemente colapsando, está utilizando la resonancia para borrar agresivamente la cicatriz que la humanidad talló en su superficie. Y mientras las autoridades debaten a puerta cerrada el cierre definitivo de esta ruta macabra, una duda perturbadora queda suspendida en el polvo del aire. La próxima vez que te encuentres a solas frente al precipicio y una inexplicable ola de pánico nuble tu mente, ¿estarás completamente seguro de que es solo el vértigo natural? ¿O será que el abismo ha comenzado a cantar tu nombre para reclamarte?